Durante mucho tiempo, Europa y especialmente Alemania han dependido de la protección militar de Estados Unidos. Pero el mundo ha cambiado. Las señales que llegan desde Washington muestran que no podemos seguir contando con esa garantía como lo hacíamos antes. Si queremos defender nuestra libertad y nuestra paz, Europa debe asumir su propia responsabilidad y Alemania debe liderar ese esfuerzo. Por eso estamos diciendo hoy, en defensa, haremos lo que sea necesario y no miraremos a otros para que lo hagan por nosotros. Esas fueron las palabras del futuro canciller Friedrich Merz cuando anunció la semana pasada un acuerdo político con sus socios de coalición para aumentar de manera considerable el gasto público en defensa e infraestructura de Alemania. La noticia implica un giro histórico en la política de austeridad fiscal que ha caracterizado a Alemania en las últimas décadas y motivó reacciones muy fuertes en las variables financieras europeas. Vamos a no dejar pasar una cuestión como esta. Hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo en el mundo, también en esta materia, la de los números, la cuestión fiscal. Bueno, estamos con el economista Matías Consolandich, gerente en Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Matías, a ver, los titulares de estos días en Alemania hablan del anuncio de Merz como el cambio más relevante de la política económica de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, dicen, ¿no? Se hace énfasis ahí en el abandono de la disciplina fiscal estricta. ¿Qué tan restrictiva es la regla fiscal vigente? Bueno, a ver, hoy la regla fiscal lo que fija es un tope al déficit estructural que puede tener la administración federal, que viene a ser el resultado fiscal corregido por factores extraordinarios y por los efectos del ciclo económico. Ese tope es de 0,35% del PBI. Y también establece que los estados regionales deben mantener presupuestos equilibrados. Entonces, es una regla bastante rígida que tiene carácter constitucional desde 2009, cuando la introdujo Merkel a la salida de la crisis financiera. Cumplió un rol fundamental en limitar el crecimiento del gasto público en Alemania y redujo la deuda cuando uno la mide en relación al tamaño de la economía. A principios de los 90, el ratio deuda sobre PBI, que es un número siempre a mirar para evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas, era de 40%. Ese ratio se duplicó en los años siguientes y en 2018 llegó a ser del 80%, y con la introducción de la regla fiscal, y a pesar de que la economía creció poco desde entonces, el ratio bajó 20 puntos y en los últimos años rondó el 60% del PBI. Eso contrastó con lo que ocurrió en otros países europeos, ¿no? Y con lo que pasó con otras economías desarrolladas, donde en general la trayectoria de la deuda pública creció prácticamente ininterrumpidamente desde 2008. Para tener como referencia, ese número está en 140% en Italia, es de 112% en Francia, es del orden del 100% en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, es bien gráfico ahí entonces. Matías, a ver, ¿y en qué consiste el proyecto de ley que se pretende aprobar? Digo eso de pretende porque se necesitan 2/3, ¿no?, de los votos en el Parlamento, sí, para aprobar la iniciativa, y para eso se requiere el apoyo de algún otro partido menor, ¿no? Es un buen punto ese, Romina. La expectativa es que esos apoyos finalmente, digamos, terminen apareciendo y se alcancen, y de ahí los cambios que comentábamos y que ahora hablamos de las variables financieras. La propuesta introduce 3 cambios relevantes. Por un lado, permite excluir los gastos en defensa mayores a 1 punto del PBI del cálculo de la regla fiscal. En segundo lugar, también por fuera de la regla fiscal, se propone un fondo de infraestructura a 10 años, con un total de 500.000 millones de euros, que eso es más de 1 punto del PBI por año. Y por último, se permite a los estados a incurrir en déficit de hasta 0,35% del producto, es decir, el mismo monto que hoy está establecido para el gobierno federal. De aprobarse, se trataría del mayor paquete de estímulos fiscales que ocurre en Alemania desde la reunificación alemana ya a fines de los 90. Uh-huh. Bien. Matías, a ver, este posicionamiento, este planteo viene luego del desencuentro aquel que tuvieron en la Casa Blanca
Trump y Zelensky, ¿verdad?, el presidente ucraniano. Unos días después, sabemos, varios líderes europeos apoyaron al mandatario ucraniano y ahí se comprometieron a hacer más por lo que es la seguridad del continente, ¿no?, a reforzar sus presupuestos en defensa. ¿Las modificaciones persiguen ese objetivo? Sí, ese es un elemento central, aunque no es el único. A ver, los miembros de la OTAN tienen como objetivo gastar 2 puntos del PBI en defensa por año. Alemania venía rezagada en esa métrica, venía rezagada en parte por las restricciones que imponía su institucionalidad fiscal, pero también en parte por la preferencia de destinar esos recursos, digamos, a esos recursos que eran escasos a otras áreas, ¿no? Recién en 2024 logró alcanzar esa cifra y el consenso entre especialistas igual es que los países deberían estar apuntando a gastar más en torno a 3,5 puntos del producto por año. De alguna manera, sacar los gastos en defensa del cálculo de la regla fiscal abre la posibilidad de que el gobierno los aumente, digamos, sin mayores restricciones y los pueda financiar con más endeudamiento. Pero los anuncios también buscan reencauzar a Alemania en una senda de crecimiento económico. El próximo canciller sostuvo, y acá cito textual, que el gasto adicional en defensa solo puede manejarse si la economía vuelve a un crecimiento estable en un periodo de tiempo muy corto. Esto requiere inversiones rápidas e inversiones sostenibles en infraestructura. De ahí la introducción de ese fondo de infraestructura que mencionaba como un segundo pilar importante de las medidas que se anunciaron. Bien, ya que decías que también, ¿no?, apostaban a darle este crecimiento a la economía. ¿Podemos repasar cómo fue el desempeño económico de Alemania en los últimos años para tenerlo presente? Sí, a ver, el desempeño fue pobre, Romina. La economía está estancada, incluso atravesó recesiones pequeñas en los últimos 2 años. El crecimiento del producto, cuando uno mira cuánto creció la economía en el último quinquenio, por ejemplo, creció solo 0,1% en promedio. Eso es resultado de una combinación de factores coyunturales, pero también de factores estructurales. Desde lo coyuntural, digamos, en los últimos años, la verdad es que Alemania estuvo sujeta a una serie interminable de shocks negativos para su economía. A la pandemia se le sumó la guerra entre Ucrania y Rusia, con el salto que eso generó en los precios de la energía y que afectó, como hablamos algunas otras veces, a la matriz de exportaciones de Alemania, que era muy dependiente de la energía barata que importaba desde Rusia. Además, también enfrentó una menor demanda desde China, que está con dificultades propias para crecer y por tanto que requirió menores importaciones de capital que hacen generalmente desde Alemania. También enfrentó una creciente competencia mismo de China, ¿no?, en varios sectores claves. El automotriz es probablemente el ejemplo más claro y que es central en el núcleo industrial de Alemania. Y ahora tenemos un nuevo empuje proteccionista que también desafía todavía más este modelo de crecimiento exportador hacia afuera. Entonces es un panorama complejo y que la restricción fiscal tan dura que sostuvo estos años probablemente agravó algunos problemas de competitividad y restringió el uso de la política fiscal como una herramienta para estimular la actividad económica. Uh-huh. A ver, pero profundicemos en eso. ¿A qué te referís con eso, Matías? Bueno, a que la rigidez de la regla impidió, por ejemplo, que se realizaran inversiones en infraestructura que se entendían necesarias. La subinversión en infraestructura, que de alguna manera hace a la competitividad también de un país, o la falta de inversiones para acelerar la transición energética, probablemente fueron costos grandes que se pagaron por sostener una política que pudo resultar excesivamente austera, digamos, en estos años. Varios organismos estiman que las necesidades de inversión en estos sectores rondan alrededor de 10 puntos del producto. Los recursos aprobados para el Fondo de Infraestructura justamente buscan atacar esas deficiencias. Y además, como decía, la regla tampoco permitió el uso de una política fiscal más activa en momentos donde la economía se encontraba en la fase baja del ciclo económico. Uh-huh. Sí, esto último fue siempre una crítica muy fuerte, ¿no?, que hicieron otros países europeos a Alemania, ¿no?, por imponer esa vocación de austeridad fiscal, digamos, al resto del bloque, ¿verdad? Sí, es cierto eso, pero acá no hay respuestas fáciles, Romina, porque, a ver, la dirigencia fiscal de Alemania fue un pilar fundamental en la formación de la eurozona, fue fundamental en darle el valor que tiene hoy el euro, ¿no? No es creíble
una unión monetaria si no hay coordinación de políticas fiscales entre sus miembros. Las reglas del bloque fueron claves en la credibilidad que le dieron los mercados a la deuda pública europea y en el costo de financiamiento que al final terminaron accediendo digamos, esos países. Sin embargo, siempre está, ¿no?, presente el dilema entre discrecionalidad versus reglas. Y el dilema se agrava cuando las economías no marchan bien. Con el diario del lunes podemos inclinarnos a pensar de que en el caso alemán se fueron un poco a un extremo. Lo digo porque la salida de la crisis financiera del 2008 fue muy costosa para Europa. Europa redujo sus tasas de interés para estimular la economía, pero no pudo acompañar ese proceso con estímulos fiscales de entidad, como sí hizo, por ejemplo, Estados Unidos. Y el resultado fue una recuperación mucho más lenta. La economía de Estados Unidos creció más de la mitad de lo que lo hizo la economía europea desde los niveles pre-crisis. Eso también puede extrapolarse a otros episodios que vinieron después, ¿no?, como la crisis de la deuda griega, por ejemplo. Es de esa perspectiva que se hacen críticas, no a la existencia de una institucionalidad fiscal con reglas, sino a la rigidez de esas reglas para atravesar algunos episodios de crisis económica. Uh-huh. Matías, para cerrar con estas novedades, a ver, los mercados reaccionaron, ¿no? De hecho, tuvieron el mayor salto diario en las tasas de los bonos en casi 30 años, era algo que se destacaba en estos días, y el euro se fortaleció también. ¿Cómo vieron estos movimientos? Sí, a ver, fueron movimientos muy grandes. Los rendimientos de los bonos alemanes a 10 años aumentaron medio punto porcentual a 2,9% anual. Es el nivel más alto de tasa de 2023, cuando el panorama inflacionario era muy diferente, ¿no? Ahí la inflación era de 2 dígitos en Europa. Eso probablemente refleja la expectativa de mayor crecimiento económico, este aumento en los rendimientos. Las estimaciones son de que la economía podría volver a crecer a tasas en el eje del 2% a partir del año que viene. Como el bono alemán es la referencia libre de riesgo en Europa, eso motivó también, arrastró subas importantes en las tasas de los otros títulos públicos de otros países de la región, y de ahí los aumentos que vimos en Francia, Grecia, Italia, España y algunas otras economías. En relación al euro, lo que ocurrió fue que se apreció casi 5% frente al dólar. Ayer cotizaba en 1,08 dólares, que es el valor más alto desde octubre del año pasado. Allí juega que si vemos una mayor expansividad fiscal en Europa, que empuje el crecimiento económico, eso probablemente haga menos necesario que el Banco Central baje las tasas de interés, y además eso está contrastando con un debilitamiento en el panorama de crecimiento económico en Estados Unidos, que estamos empezando a ver en estos días, en medio de toda la incertidumbre que generan los aranceles y la política comercial de la administración de Trump. Matías, gracias por este análisis sobre esta novedad de Alemania, que se encamina a dar este giro histórico en su política de austeridad y flexibilizar así la regla fiscal. Volvemos a conversar en los próximos días, seguramente con algunos de estos otros comentarios que hacías sobre el final, ¿no? Vale la pena estos días darle una mirada a la economía de Estados Unidos, lo que está pasando allí desde la asunción de Donald Trump y también la repercusión en materia económica de los aranceles, ¿no? Así que en cualquier momento volvemos con eso. Bárbaro, volvemos con eso. Un abrazo, chau.